hallan una misteriosa insignia con el símbolo nacional de los Estados Unidos en un castillo turco de hace 3000 años. Una insignia con el símbolo nacional de Estados Unidos, diseñado en 1782, ha sido desenterrada por arqueólogos a más de 1 metro de profundidad, durante las excavaciones en el castillo de Seservan, en la provincia de Diyarbakır, Turquía, cuya antigüedad es de unos 3000 años. Mientras los arqueólogos continuaban las excavaciones en el castillo de Seservan, de 3000 años de antigüedad, un sitio que alguna vez se usó como asentamiento militar durante el Imperio Romano en la provincia de Diyarbakır, en el sureste de Turquía, estudios recientes han llevado al descubrimiento de una insignia con el diseño del Gran Sello de los Estados Unidos. Los trabajos de excavación iniciados por primera vez en el año 2014 por el Ministerio de Cultura y Turismo, la Universidad de Dicle, la Asociación de Historia de Turquía y algunas otras instituciones regionales han revelado un templo subterráneo romano de Mitra, una torre de defensa, una iglesia, un edificio de oficinas, casas residenciales, granos y depósitos de armas, tumbas de roca y canales de agua, así como muchos artefactos vitales en el castillo de Seservan hasta la fecha. Aytak Koskum, miembro de la facultad de la Universidad de Dicle y jefe del equipo de excavación del sitio, le dijo a la agencia Anadolu que encontraron una insignia durante su reciente trabajo de excavación. El motivo de la superficie de la misteriosa insignia, descubierta a una profundidad de 1,25 metros en las paredes orientales del castillo de Seservan, fue diseñado por primera vez en el año de 1782, dijo Koskum. Los primeros ejemplos de este tipo de insignia o botones se utilizaron en los Estados Unidos, en la década de 1850. Desde el año de 1902, este escudo de armas como forma de insignia también ha sido utilizado por el ejército de los Estados Unidos. También se utilizaron ejemplos similares en la Primera Guerra Mundial y pertenecen a la Unidad de Servicios Generales. Añadió que la inscripción en latín E Pluribus Unum se colocó en la placa. Este es el primer eslogan oficial de los Estados Unidos. Este eslogan es en latín el idioma oficial del Imperio Romano. Significa la multiplicidad de la unidad. Se usó para referirse a la unión de las 13 colonias que componen Estados Unidos, explicó el arqueólogo. En la pata derecha de la representación del águila en la insignia hay una rama de olivo, a la izquierda hay un paquete bien dibujado que consta de 13 flechas. Se sabe que estos símbolos representan el poder de la paz y la guerra. Un pergamino con la inscripción de E Pluribus Unum se ve en el pico del águila. El escudo ubicado en el pecho del águila y que representa los 3 estados indican la unidad del gobierno federal. Se utilizó una constelación brillante de 3 estrellas sobre la cabeza del águila. La revelación de esta misteriosa insignia de aleación de cobre y zinc en la fortaleza de Seservan es bastante interesante y atractiva, dijo Koskin, y agregó que no ha habido tales hallazgos en una excavación arqueológica en Turquía o en el extranjero, según su investigación. Se le han realizado análisis detallados a la insignia. El resultado fue que se utilizó tecnología posterior al siglo XV. Además, el análisis mostró que la insignia permaneció bajo tierra durante unos 250 a 300 años desde el siglo XVIII, señaló el arqueólogo. Los primeros ejemplos de este tipo de distintivos o botones se utilizaron en Estados Unidos en la década de 1850, y destacó lo sorprendente que es encontrar un artículo que probablemente permanezca al periodo de la fundación de Estados Unidos en una época de 3000 años. El castillo de Seservan se encuentra en una colina rocosa de 124 metros, en un punto estratégico entre las antiguas ciudades de Amida y Dara. Debido a su ubicación, el castillo domina todo el valle y controla una gran área de la antigua ruta comercial. La historia del castillo de Seservan se remonta al periodo asirio. Durante la época romana, el principal asentamiento militar que se construyó y se utilizó de forma continua, hasta que los ejércitos islámicos conquistaron la zona. El sitio del castillo también está en la lista temporal de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El castillo alberga el templo de Mitra, que aún conserva las huellas de los rituales de la religión del mitraísmo. Según algunas teorías de conspiración, algunos miembros de las familias estadounidenses famosas visitaron el templo y realizaron rituales desconocidos aquí. Y los arqueólogos se rascan la cabeza preguntándose qué hacía una insignia de ese tipo
enterrada en el castillo de Caesarván.